espiritual, porque mucha gente dice esto: ¿tú quién eres para juzgarme, verdad? Entonces vamos a ver qué posición tenemos en Dios para juzgar, porque la Biblia me da autoridad a mí para juzgar. Pero hay dos maneras de juzgar. Cuando una persona juzga por envidia, es muy diferente. Cuando una persona juzga porque le cae mal una persona. ¿No le ha tocado que hay personas a veces que empiezan a hablar mal de alguien y la empiezan a juzgar, a hablar mal, cómo camina, cómo se viste, se cree mucho, mira esto? Pero es en ocasiones porque le tienen un coraje, porque le tienen una envidia. Entonces esa es una manera mala delante de Dios. Pero hay una manera en la cual nosotros podemos juzgar. Entonces uno tiene que entender y comprender que en ocasiones nosotros podemos ir a llamarle la atención a alguien, y ese alguien, si toma la actitud de decir: ¿tú quién eres para juzgar? Y nosotros tenemos autoridad en la palabra, porque la palabra dice que nos vamos a sentar, hermanos, nos vamos a sentar juntamente con Jesucristo a juzgar a las naciones. Amén. Entonces, si nos vamos a sentar en el trono de Dios juntamente con Él a juzgar a las naciones, entonces ¿cuánto más podemos juzgar ciertos asuntos aquí en esta tierra? Imagínense, va a estar Jesucristo y nosotros en el trono, y van a empezar a pasar las personas, y ahí van a salir, se van a abrir los libros de la vida, de la memoria, de todos sus actos, sus comportamientos, sus pensamientos, todo va a salir ahí. Entonces aquellas personas que digan: no, es que a mí nadie me predicó de la palabra de Dios, a mí nadie me dijo que había un infierno, había un cielo. Entonces ahí se van a abrir esos libros y van a salir esas memorias, esos recuerdos, y van a pasar, yo creo, una televisión ahí, y van a pasar esos momentos en los cuales cuando alguien se te acercó a compartir la palabra y tú lo rehusaste. Van a pasar los momentos cuando estuviste en la iglesia y que estabas pensando: ¿a qué hora se va a callar el pastor? Tengo mucho calor, ya me quiero ir, como enfada. Todas esas cosas van a salir en el libro de las memorias, y todas esas cosas Jesucristo nos va a decir a nosotros, a su pueblo. ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Es justo para poder entrar al reino, o es culpable para qué? Entonces vamos a tener esa autoridad con Dios. Muchos de nosotros en ocasiones creemos que, o simplemente decimos: ¿cómo es posible? También escucho mucho esto, que cómo es posible que una persona que haya sido un adicto o una prostituta, un hombre malvado, malo, perverso, venga un arrepentimiento y ya Dios lo perdone y va a ir al cielo. Muchos dicen: no, eso es mentira. Entonces de una manera, en ocasiones juzgamos equivocadamente, porque aquí no se trata de lo que yo crea, no se trata de lo que tú creas, aquí se trata de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si la palabra dice que si un pecador viene a Cristo y se arrepiente de todo su corazón, dice que Él no le echa fuera, Él lo recibe. ¿Por qué? Porque Él ve un corazón contrito y humillado, o sea, arrepentido, y automáticamente el Señor dice que limpia sus pecados, los quita de su ser y los avienta a lo profundo de la mar, y dice que no se acuerda de ellos nunca jamás. Entonces, si Dios tiene el poder para poder limpiarnos de esa manera, eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿cómo una persona
puede juzgar y decir, ¿cómo que el pastor ya va a entrar al cielo? Si era bien drogadicto, si era bien... Entonces, ¿cómo estamos juzgando? ¿Cómo estamos juzgando? Incorrectamente. Porque es a la teoría humana y no a la teoría celestial. Entonces, uno tiene que aprender a juzgar. Y hay ocasiones donde uno está juzgando equivocadamente. Vamos a ir para confirmar lo que te estoy diciendo. En el libro de Juan, aleluya. Aleluya. Juan capítulo 12, versículo 48. ¿Lo tienes? Amén. Dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, ¿qué dice? Tiene quien le juzgue, dice. Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Lo voy a leer otra vez para que usted lo pueda entender. Escuche. El que me rechaza, dice, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, en ese día final, cuando nos presentemos delante de Dios, no le vamos a juzgar nosotros como humanos, sino lo que ya está escrito en esta palabra. ¿Qué es lo que va a condenar al mundo? El no aceptar la palabra. Eso es lo que va a condenar a la humanidad, el no aceptar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque preferimos los deleites, preferimos las cosas terrenales que las cosas celestiales de parte de Dios. Entonces llegará un momento en el cual ahorita estamos en vida y tú tienes un libre albedrío de decidir, ¿verdad? De decidir, pero lo que está escrito, no lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar. Es algo que ya el Señor puso sus mandamientos, puso sus estatutos, y yo no los puedo cambiar. Ya está establecido. Entonces, si tú aceptas o no aceptas, ya hay algo aquí establecido que en el día final nos va a juzgar. ¿Por qué? Porque la oportunidad la vamos a tener. Lo que ya está escrito. Entonces, el no aceptar el sacrificio de Jesús, el no aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, y arrepentirte de todos tus pecados y alejarte de todos aquellos pecados, es lo que nos va a condenar, porque ya está establecido. Cuando uno acepta y abraza el pecado es separación, o sea, nos separa de Dios. El pecado, tú no puedes decir soy hijo de Dios y hacer cosas inadecuadas delante de la presencia de Dios. Y no quiero que te confundas en decir que nosotros no hacemos cosas malas. Sí hacemos cosas que están mal delante de Dios, pero hay una diferencia a una persona que peca y no le importa, no le redarguye. Esa es la diferencia cuando una persona tiene a Dios. Cuando yo hago algo mal, por decir así, se me sale una mentira, por decir así. Entonces, en el instante que digo la palabra, digo, ay, en mi mente y en mi corazón digo, el Espíritu Santo me dice, hey. Entonces yo le digo al Señor en mi mente y en mi corazón, perdóname, porque mentí. Pero el que dice mentiras no siente nada, o sea, le da igual. Entonces, esa es la diferencia de un corazón arrepentido
que está fluyendo el Espíritu Santo, está fluyendo la palabra de Dios en tu interior para traerte ¿qué? Un arrepentimiento. Entonces, ¿qué estás haciendo? Aceptando la palabra de verdad en tu vida para que en el día final la misma palabra no te condene, sino que en el instante viene un arrepentimiento y el Señor te dice: te perdono. Entonces, si tu hijo 50 veces en el día hace cosas malas, lo dejas llamar. Si 50 cosas hace malas en el día, y ya en el trayecto al final del día le vas a decir: vete de la casa porque ya no te aguanto, quita tu ropa, vete a la calle, y el niño de 5 o 7 años lo vas a correr. No, ¿por qué? Porque el amor está ahí, no deja de ser tu hijo. Entonces, Dios nos ama, pero el hijo tiene que aprender a arrepentirse, tiene que ir aprendiendo a hacer cambios en su vida a través de que él va creciendo, va haciendo cambios para mejorar su vida. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos día tras día, mes tras mes, año tras año. La palabra empieza a traer un crecimiento en nuestras vidas y cada vez son menos las cosas malas que hacemos, son menos. ¿Por qué? Porque empezamos a madurar en Dios. Entonces, esas son las cosas que nosotros en ocasiones tenemos que entender de las personas. Quizá a lo mejor usted falle en una área que yo no fallo, pero quizá a lo mejor sea al revés. Entonces yo debo de comprenderle a usted. Si Raúl probablemente falla en una área, no soy nadie yo para juzgarlo, sino que yo tengo que ir a ayudarlo a él y decirle: ¿sabes qué, Raúl? Veo que fallas en esta área. Entonces, cuando yo le digo fallas en esta área, ahí es donde yo me voy a dar cuenta de la madurez de la persona. Y él va a decir: ah, sí es cierto, pastor, sí estoy mal. Pero cuando aquella persona no quiere dejar de pecar y no quiere cambiar su vida, saca su escudo y te dice: ¿y tú quién eres para juzgarme? Ponte a orar por mí, ayuna por mí, pero tú no eres nadie. Pero sí tenemos autoridad delante de Dios para venir. Entonces, tenemos que madurar y entender la manera en que nosotros tenemos que hacerle ver a las personas. También no vas a ir con todo el cuchillo y el machete, sino vas a tratar de hacerle ver las cosas lo más amable que se pueda, dependiendo del nivel de capacidad que tenga.